Buen día, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Se escucha perfecto. Bueno, buenos días a todos. Me presento, bueno, yo soy Delgado Agostina, soy la jefa del área de oncohematología del hospital y hoy vamos a continuar con la formación continua relacionada al área. Es un temita que por ahí no está dirigido específicamente a los pisos o a las terapias y demás, pero pueden llegar a ocurrir que por alguna razón alguno de nuestros pacientes está haciendo el régimen de acondicionamiento previo al trasplante en alguna de las unidades de ustedes, ¿sí? Por eso es necesario que revisemos. Por ahí es un tema un poco tedioso porque vamos a ver mucha medicación, pero sí es importante que nosotros prestemos atención al cuidado de enfermería relacionado a la medicación, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de conocer el procedimiento? Va a ser obviamente describirlo y describir todos los cuidados de enfermería para la administración de la terapia de acondicionamiento previa a la infusión de las células hematopoyéticas, ¿sí? En el contexto obviamente de un trasplante autólogo o halogénico, ¿sí? Indistintamente si es adulto o pediátrico, garantizándole la seguridad obviamente al paciente y minimizando todos los riesgos de error alrededor de esta administración, ¿sí? ¿Qué es un régimen de acondicionamiento? Bueno, el acondicionamiento, como la misma palabra lo dice, es un tratamiento previo, ¿sí?, al trasplante. Es la preparación que tiene la médula ósea, generalmente con altas dosis de quimioterapia o radioterapia. Es el primer paso en el proceso de trasplante que comúnmente toma aproximadamente entre 1 o 2 semanas. Es indistinto dependiendo del trasplante, ¿sí? ¿Por qué razón se va a realizar? ¿Sí? Tenemos diferentes razones dependiendo del trasplante. Por un lado, el trasplante en autólogos es para erradicar las células tumorales, ¿sí? Llevamos como a cero a la médula para hacer que ésta vuelva a arrancar con un trasplante, ¿sí? La linfotoxicidad, que es exactamente lo mismo, nada más que se da al nivel de la linfa. El halogénico es erradicar las células tumorales también y proveer la inmunosupresión que hace que se reduzca la posibilidad de que haya rechazo de la enfermedad de infarto contra huésped, ¿sí? Generalmente lo que se busca es hacerle nicho o la casita, digamos, previa a la médula nueva que va a ingresar, ¿sí? Eso sería como la traducción. ¿Cómo seleccionamos este régimen de acondicionamiento? Va a depender si el trasplante va a ser autólogo o va a ser halogénico, del tipo y el estado de la enfermedad, ¿sí? En qué estado está, en qué proceso, ¿sí? La edad de este paciente y las comorbilidades que va a tener. Muchas veces hay pacientes que tienen muchas comorbilidades, entonces se adapta muchas veces la dosis o la cantidad de quimioterapia que se le va a administrar al paciente. La experiencia del centro relacionada a estos tipos de trasplantes, hay algunos centros que hacen trasplantes haploidénticos, hay otros que no, hay otros que se dedican solamente a trasplantes autólogos, entonces por eso depende también del centro. De que se haga un trasplante o se hagan en tándem, que se llama, que es cuando se hace como en 2 o 3 partes, ¿sí? Un trasplante, y para minimizar la toxicidad del régimen, ¿sí? ¿De qué se trata esta administración de régimen de acondicionamiento? Obviamente estamos hablando de quimioterapia, por un lado, que vamos a tener como dos tipos de quimioterapias que vamos a administrar, las mieloablativas o la de intensidad reducida. Para traducírselos, digamos, la mieloablativa tiene muchísima más intensidad, ¿sí? Muchas más toxicidad en el paciente, muchas más consecuencias, ¿sí? Con respecto a la intensidad reducida, como la palabra lo dice, es menor el impacto de las toxicidades que hay y menor las consecuencias que va a tener el paciente. Por lo cual, el paciente se va a recuperar mucho más rápido hematológicamente de una intensidad reducida, ¿sí? Es decir, el paciente posiblemente se vaya más pronto de alta que un paciente que va a tener un mieloblativo, ¿sí? Vos cualquier cosa. Normalmente nosotros contamos el régimen de acondicionamiento previo al trasplante, es decir, nosotros normalmente lo llamamos al día cero, al día del trasplante, ¿sí? Y al día -1, -2, -3, -4, los días previos. Esos días son los días en los que se da el régimen de acondicionamiento, que puede ser un día previo, pueden ser 5 días, eso va a depender de cada patología, tratamiento, paciente y comorbilidad, ¿sí? Luego del día cero se empiezan a contar los días post-trasplante, que puede ocurrir también que haya quimioterapia post-trasplante, ¿sí? Que también lo vamos a ver. Y eso depende dependiendo de la situación en la que se encuentra el paciente o de su laboratorio, de qué depende esos días previos que... Depende
si es previo, todos van a hacer quimio, sea un autólogo o sea un alogénico, porque la intención es matar esas células cancerígenas que están dando vuelta en sangre. Entonces, previo todos. Y post van a ser los pacientes que hacen un trasplante haploidéntico y que es un trasplante alogénico que tiene la compatibilidad del 50 y el 50%. Y esa post la van a hacer para terminar de matar células que van quedando dando vueltas y prevenir la falla de ese trasplante. ¿Se entendió? Ay, perdón. ¿Se entendió bien por las dudas? ¿Sí? Sí, se escuchaba el paso, pero Bien. Entonces, esa quimio post, capaz que no se escucha. ahí está. Bueno, esa quimio post trasplante de la que habla Yami es la que se hace cuando los pacientes tienen el 50% de compatibilidad con el donante, ¿sí? Entonces hay más posibilidades de que se produzca un rechazo. Entonces lo que se hace es cuidarlo, vamos a decir, previo y post el trasplante, ¿sí? Esa sería. Bien, bueno, ¿cuáles son las consideraciones generales que vamos a tener nosotros antes de administrar este régimen de acondicionamiento? Por un lado, verificar que el paciente obviamente cuente con un acceso venoso central para la administración de citostáticos, como todos nuestros pacientes oncológicos que hacen este tipo de tratamiento, ¿sí? No se puede administrar el régimen de acondicionamiento por una vía periférica, ¿sí? Por la intensidad que tiene la medicación. Verificar que el paciente tenga indicado el plan de hidratación correspondiente. Vamos a ver que hay varias medicaciones que requieren de hiperplanes, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos nosotros como enfermera a darnos cuenta cuando ese paciente requiere aumentar el plan de hidratación. Protectores gástricos, antieméticos, premedicación, obviamente si corresponde. Antes de la administración, obviamente el personal de enfermería va a hacer el doble chequeo, como lo hacemos con todos los medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Con otro profesional de la salud. Vamos a trasladar el citostático a la habitación del paciente de forma segura, en una bandeja, un contenedor con tapa, ¿sí? Y obviamente le vamos a explicar al paciente el procedimiento, ¿sí? Lo vamos a educar sobre los posibles efectos adversos y cualquier signo de alarma que nos va a comunicar. Es importante quedarse en los primeros minutos que va a pasar la infusión para detectar esto, ¿sí? Y vamos a registrar la educación en el carnet de enfermería, en la solapa de evolución de enfermería, en la plantilla de educación del paciente y su familia, y a su vez vamos a hacer la valoración de quimioterapia en la primera dosis de quimio, ¿sí? Esta valoración se va a hacer en la primera dosis del régimen de acondicionamiento y en el caso de que un paciente vuelva a tener esta quimio post-trasplante, se vuelve a realizar, ¿sí? Eso es algo que se suma, que también los chicos de oncología se están enterando, pero lo vamos a sumar. ¿Por qué? Porque se cambia la condición. Es un paciente que antes estaba pre-trasplante y ahora está post-trasplante. Y seguramente la condición del paciente cambia. El paciente seguramente está febril, neutropénico, tiene mucositis, tiene varias consecuencias, entonces por eso la volvemos a hacer ahí, ¿sí? Pero no la hacemos en cada dosis del régimen. ¿Se entiende? Bien. Vamos. Lo importante es colocarse obviamente los elementos de protección personal, la bata manga larga, el barbijo quirúrgico, los guantes libres de polvo, de nitrilo y las antiparras. Realizar nuevamente el doble chequeo al pie de la cama del paciente en conjunto con el paciente y la familia y le vamos a explicar la medicación y el tiempo de infusión. La vamos a administrar obviamente según indicación médica y en el caso de que haya administraciones en bolo, hay que obviamente buscar el retorno venoso primero con 1 o 2 mililitros, ¿sí? Y luego se pasa el medicamento de manera lenta sin utilizar mucha presión excesiva, ¿sí? Si se administra más de un citostático, se efectuará obviamente lavados con solución fisiológica entre 20 y 30 mililitros entre citostáticos, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de flebitis química, extravasación y demás. Retirarse obviamente los elementos de protección personal según la política institucional y vamos a tildar la medicación registrando el doble chequeo tanto con el colaborador que lo hicimos como con el paciente y la familia. Consideraciones especiales. Puede ocurrir que dentro de este proceso de administración nuestros pacientes presenten reacciones adversas. Dentro del equipo de oncología hemos definido un algoritmo para poder dar respuesta a ese tipo de reacciones, ¿sí? Esto es un episodio de anafilaxia que puede darse de manera cutánea, respiratoria, cardíaca, etc., ¿sí? ¿Qué vamos a valorar? Obviamente posibles reacciones adversas los primeros 5 minutos de comenzada la infusión. Y si el paciente presenta esta reacción, se va a detener inmediatamente la infusión, se dará aviso al médico y vamos a continuar con las indicaciones según el algoritmo, ¿sí? Lo más importante en el caso del área de pediatría, onco, donde tenemos nuestros pacientes pediátricos, es muy importante que nos tenemos que comunicar con la guardia pediátrica, ¿sí? Que son quienes nos van a dar respuesta en ese momento, ¿sí? Sino de 8 a 20 con nuestro oncólogo de guardia, ¿sí? ¿Cómo vamos a activar este protocolo de anafilaxia?
Por un lado, vamos a posicionar al paciente en una posición cómoda, donde vamos a permeabilizar la vía aérea en el caso de que veamos dificultad respiratoria, vamos a evaluar todos los sentidos, cómo responde el paciente, su Glasgow, ¿sí? La permeabilidad de la vía, la circulación, controlar el relleno capilar del paciente, ¿sí? Y en el caso de que el paciente se encuentre estable y solamente sean signos cutáneos, urticaria, enrojecimiento y demás, se lo va a observar y posiblemente el médico realice una premedicación, que sería una posmedicación de esa medicación, y se vuelve a reiniciar la medicación, ¿sí? Normalmente está asociado a corticoides o antihistamínicos. En el caso de que el paciente esté inestable, ¿sí? Esto quiere decir que el paciente tiene dificultades respiratorias, obviamente vamos a administrar oxigenoterapia, según la indicación médica, puede ser por cánula o por máscara, ¿sí? Y lo vamos a monitorizar para asegurar que el paciente esté en buenas condiciones. Que es importante que ante un evento de anafilaxia chequemos el acceso venoso, ¿sí? Porque es el único acceso que nos va a salvar en el caso que requeramos medicación, ¿sí? ¿Qué vamos a administrar? Seguramente nos van a hacer una indicación de adrenalina intramuscular si esto se agrava, ¿sí? Y vamos a valorar al paciente. En el caso de que el paciente continúe con esta inestabilidad, ¿sí? Y continúe con este fallo respiratorio, hay que observar dos cosas. Si hay una obstrucción de la vía aérea superior o si hay una obstrucción de la vía aérea inferior, ¿sí? Esto nos vamos a dar cuenta por los ruidos que tiene el paciente y por las indicaciones que nos van a dar los médicos, ¿sí? En el caso de que sí. Por el chat pregunta, ¿puedes volver a explicar de el polo con vía periférica? Bueno, dale paso. Bueno, termino con esto y vuelvo. Sí. En el caso de una obstrucción de la vía aérea superior, sí, vamos a administrar oxigenoterapia, vamos a colocarla en posición semifowler y le vamos a hacer adrenalina nebulizada, ¿sí? En el caso de que la vía aérea sea la inferior, ¿sí? Que se escuchan sibilancias, vamos a colocar el oxígeno en la posición semifowler, seguramente le vamos a hacer salbutamol inhalado, ¿sí? Y vamos a volver a valorar al paciente a ver cómo mejora. Si en esta revaloración el paciente continúa, ¿sí? Con esta dificultad, posiblemente se le vuelva a administrar adrenalina o algún tipo de antihistamínico y corticoide, y si el paciente no revierte, inmediatamente se hace el pase a las terapias, ¿sí? Eso es lo importante. Volviendo, si el paciente luego de la primera dosis de adrenalina intramuscular mejora, se debe hacer una valoración cada 2 horas de este paciente y de la condición, ¿sí? Durante la infusión y post-infusión, por lo menos durante 24 horas, ¿sí? Ese es el proceso que tenemos nosotros para una reacción anafiláctica. Gracias a Dios, por ahora no nos ha ocurrido, pero hemos tenido, sí, reacciones más que todo a nivel cutáneo, ¿sí? Por eso hay que estar muy atentos, es muy importante educar al paciente, porque muchas veces los pacientes suponen que esto es normal, que esa sensación es normal, y no lo es, ¿sí? Entonces es muy importante transmitirles esta información. En ningún momento se corta de pasar, digamos. O sea, se detiene, se hace la medicación y se continúa, salvo obviamente que la condición del paciente no se revierta, sino mejore, ¿sí? Volvamos a la aspiración, la administración en bolo de medicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aspirar en busca de retorno sanguíneo cada 1 o 2 mililitros aspirados, ¿sí? Administrados. Es decir, si yo voy a administrar, por ejemplo, 5 mililitros de metotrexato, ¿sí? Tengo que sacar entre 1 y 2 mililitros previos, ¿sí? Para saber si el catéter realmente tiene retorno venoso o no. Si no, no puedo administrar esa medicación, ¿sí? El paso del medicamento va a ser lento, sin utilizar la presión excesiva, con un flujo de 5 mililitros por minuto por un tiempo acorde al volumen infundido, obviamente. Vamos a estar todo el día ahí administrando un metotrexato, ¿sí? Lo importante es que tiene que ser lento, ¿sí? Normalmente siempre decimos que cuanto más chiquita la bolsa o la jeringa sea, más peligroso es el medicamento, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Cuando ustedes tienen que administrar una medicación en bolo, es muy importante que tengan mucho más cuidados porque es mucho más peligrosa, ¿sí? En efectos, en reacciones adversas, en consecuencias en el paciente y demás, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Qué pasa ante una situación de extravasación? Muchas de las áreas ya conocen que contamos con un algoritmo, ¿sí? Donde primero obviamente vamos a valorar el acceso venoso del paciente al comienzo de la infusión y luego cada vez que se realiza un procedimiento, pero sin exceder las 2 horas. Es decir, si yo tengo una infusión continua de una quimioterapia, yo debería ir cada 2 horas a chequear que ese catéter funcione, ¿sí?
que esté en condiciones y que no pasen 24 horas sin controlar un catéter, ¿sí? Lo más importante es ver la permeabilidad y los signos de extravasación. ¿Cuáles son los signos de extravasación? Vamos a poder ver dolor en la zona, prurito, quemazón, enrojecimiento y palidez en la piel, edema, van a notar la piel fría o caliente en algunos casos. ¿Y qué vamos a hacer? Inmediatamente, cuando el paciente detecta esta situación, ¿sí? Porque el paciente por ahí nos va a manifestar este dolor, este calor, o nosotros también lo vamos a observar, ¿sí? Vamos obviamente a detener la infusión y vamos a proceder con el protocolo de extravasación, ¿sí? Este protocolo, primero obviamente detenemos la infusión, vamos a extraer lo que más se pueda de ese medicamento que está dentro del tejido, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, vamos a demarcar la zona. Ustedes la van a ver enrojecida seguramente a la zona o inflamada. Es importante que dentro de los kits de extravasación contemos con un fibrón, que es indeleble. Marquemos la zona, porque normalmente muchas quimioterapias en el momento son muy pequeños, lo que uno ve como extravasación, pero después en el tiempo se empieza a disipar por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante poder delimitar esa zona, ¿sí? Y ver cuánto aumenta o disminuye esa extravasación. Que es importante en el caso que sea, por ejemplo, de un miembro superior, elevar la extremidad y vamos a actuar respecto al protocolo, es decir, vamos a tomar esta tablita, que seguramente todos la tienen dentro de los kits de extravasación, y vamos a buscar la droga cual estaba pasando, ¿sí? En base a eso vamos a aplicar o frío o calor, ¿sí? En el caso de que aplicamos frío, es 15 minutos cada 6 horas, ¿sí? Por 48 horas, o sea, esto es algo que hay que hacerlo a rajatabla, al momento y a rajatabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque le podemos salvar el brazo a ese paciente, la vida a ese paciente, lo que sea, ¿sí? Si nosotros no cumplimos con este cuidado que es propio de enfermería, nadie más que nosotros lo podemos hacer, ¿sí? El paciente tiene muchos riesgos a perder la piel, el músculo, la movilidad de ese miembro, ¿sí? Entonces es muy importante, ha llegado hasta a hacer las trabajaciones hasta hueso, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos detener eso, ¿sí? En el caso de aplicar calor se hace de la misma manera, 15 minutos cada 6 horas por 48 horas, ¿sí? Hay algunos medicamentos que podemos colocar alguna hidrocortisona, pero eso va a ser siempre bajo indicación médica, ¿sí? Y es muy importante dejar registro del proceso, ¿sí? Que va haciendo esta lesión en la piel, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando este citostático se derrama, ¿sí? Vamos a valorar que primero no se produzcan derrames y si se producen hay que proceder sobre el protocolo de actuación. Una vez finalizada la infusión del citostático hay que lavar el acceso venoso con solución fisiológica entre 30, 50 o 100 mililitros según corresponda en pacientes adultos o pediátricos y vamos a valorar el sitio de inserción. Al manipular o retirar el sistema que fue utilizado para la infusión, obviamente nos tenemos que volver a colocar los elementos de protección personal, ¿sí? Y registramos en el carnet de enfermería en el caso que exista este derrame. En caso de derrames, obviamente vamos a restringir el acceso a todo el personal que está cerca, familiares, gente de limpieza y demás, ¿sí? Vamos a colocarnos los elementos de protección descartables y se va obviamente a dar aviso a la gente de limpieza, que ellos también tienen que seguir seguramente el protocolo respecto a este citostático, ¿sí? Dentro de cada uno de los kits de derrames, ustedes ya van a saber cómo van a ir avanzando en relación a que si es una superficie dura, si es en la cama o si es en el personal, ¿sí? Bien. Vamos con el esquema de acondicionamiento. Esto es un poquito, vuelvo a decir, un poco tedioso, pero vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Yo les voy a ir nombrando algunos tipos de medicaciones. Hay medicaciones que se repiten en trasplantes autólogos y en halogénicos, por eso los vamos a nombrar solamente trasplantes autólogos y en halogénicos solamente vamos a hacer las salvedades que no son las, ¿sí? En el caso de la administración del busulfán, que es lo importante nosotros como enfermeras, que cuando se haga la indicación de busulfán tengamos indicado los siguientes medicamentos. El ácido ursodesoxicólico tiene que estar indicado, va a depender la dosis del paciente, del peso del paciente, entre 150 y 300 miligramos cada 8 horas tiene que estar indicado. El levetiracetam, ¿sí? Porque hay riesgo de que el paciente convulsione, ¿sí? Por eso está indicado. Esta es una medicación clave cuando el paciente tiene indicado busulfán, ¿sí? No puede faltar. Este levetiracetam tiene que estar desde 24 horas antes hasta 48 horas después de infundido el busulfán.
¿sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, que la indicación esté correcta respecto al día en que yo tengo que administrar esta medicación. ¿Qué es lo que tenemos que tener como precaución? Que no se pueden administrar paracetamol, metronidazol, ningún azol, acitromicina ni anticonceptivos desde 72 horas antes del busulfán y hasta 48 horas posteriores. Esto es muy importante porque también tenemos nuestros pacientes que hay pacientes que hacen fiebre, que tienen dolor y demás, y muchas veces se utilizan los paracetamol para dar respuesta a eso, ¿sí? Entonces estar atento que con esta medicación no se puede administrar. Esta infusión se va a diluir en solución fisiológica, obviamente la va a preparar la campana de alto flujo. El tiempo de infusión son 3 horas, ¿sí? Y hay que colocar, que también es un trabajo de enfermería, hay que colocar hielo en la boca del paciente. Esto es muy importante para prevenir las lesiones a futuro, ¿sí? Entonces podemos ofrecerle hielo al paciente o heladitos durante el tiempo de infusión, ¿sí? Hay pacientes que los toleran muy bien, hay pacientes que después de el tiempo de infusión ya están hartos de comer helados, entonces les van a solicitar estos hielitos. Sí, es importante que los hielitos los hagamos con agua segura, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un paciente en esta condición y no dispongan de hielos de agua segura, por favor nos avisan. Nosotros siempre en el servicio tenemos y contamos con hielos que están preparados con el agua en botella, ¿sí? Porque no pueden ser un hielo de los que reparten en la jarra, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Bien? Mi pregunta. Sí. La infusión esta son como preparan varias campanas. Exacto. Siempre tenemos un problema nosotros en la pediatría cuando llevan algo de campana porque me dice está purgado, Sí. ¿no? Sí. Está purgado. ¿Con qué está purgado? Siempre está, siempre está purgado con solución fisiológica. Es decir, Siempre. que hay que lavarlo para que quede, si no te quede la mitad del coso en el set. No, una vez que vos pasaste, lo que nosotros siempre hacemos es programarle la bomba cuando son chicos y tienen muy poquitos mililitros, le programás unos 20 mililitros más, que sería lo que tiene el Fresenius. Entonces de esa manera te aseguras de que te pase todo. Pero no queda podés en el purgar. reservorio de medicación. Claro, pero vos lo que purgas es del mismo Fresenius, cuando coloques la bomba le pones unos mililitros más, cuando sea pediátrico, para asegurarte de que pase todo. Y cuando te suene que está pasando aire, listo, saca y retira. Porque no podemos nosotros ponerle un oficio de 100 a eso, porque eso se purga directamente en campana. Okay. Es muy Nosotros no peligroso. podemos. Pero no se lava. No, porque vos sí tenés que lavarse o sí tenés que desconectar ese sachet y en esa desconexión podés tener salpicadura, algún derrame y demás. Por eso no se lava. Nos queda eso porque nosotros decimos queda la medicación, Claro. no pasa todo. Claro, hay que intentar que termine de pasar la mayor cantidad posible, Ok, ¿sí? En el caso de que tenga un set Fresenius va a pasar hasta el cassette, en el caso de que tenga un macro, uno intenta que pase la mayor cantidad, ¿sí? Elevándolo. Perfecto. Gracias. ¿Bien? No. Bueno, el esquema con carmustina. Ustedes que lo gestionan por pedido, le pedís al paciente que lo traiga. Nosotros hacemos dos cosas. En el caso de los helados, ¿sí? Tiene que haber una indicación médica que diga en la parte de dieta, ¿sí? Crioterapia para el día tal, por ejemplo, el 25 de enero, ¿sí? Crioterapia. Entonces, la gente de nutrición, cuando levanta el dato para traerles la dieta, digamos, al paciente, ya nos envía los helados para ese día del paciente, ¿sí? Puede ocurrir que esa indicación no esté hecha, que lleguemos al día del busulfán y no esté, no hay ningún problema, se comunican con el médico que le indique inmediatamente y nos comunicamos con la gente de nutrición y ellas lo suben, ¿sí? Eso es inmediato porque es parte del tratamiento del paciente. En el caso de los hielos los realizamos nosotros dentro del área de trasplante, ¿sí? No nos los provee nadie, ¿sí? Por eso es muy importante que si ustedes tienen este evento o esta medicación, nos avisen para que nosotros les podamos entregar, ¿sí? Y si es diabético, directamente Solo hielo, porque no va a poder consumir los helados, ¿sí? Bueno, continuamos. Por otro lado tenemos la carmustina, ¿sí? Que se va a indicar en el día -7, ¿sí? ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería? Verificar obviamente que esté diluido en dextrosa, que se infunda en 3 horas y que el set con el que se infunda sea fotosensible, ¿sí? Después tenemos la citarabina, que se va a administrar en el día -5, -4 y -3, ¿sí? Se va a diluir en 250 de solución fisiológica y el tiempo de infusión van a ser 2 horas. Si vos querés contar algo. Bien. Etopósido se va a administrar en el día -5, -4 y -3 y la dilución va a ser en 500 de solución fisiológica y se va a pasar en 2 horas. Esta es una medicación que por ahí no tienen tantos cuidados propios de enfermería, pero sí es muy importante esto de saber en qué se diluye, ¿sí? Muchas veces nos han traído medicación que no correspondía, ¿sí?
Bueno, Melphalan. Esta es otra medicación donde uno tiene que tener mucho cuidado en la enfermería. Por un lado, que esté diluido en solución fisiológica. El tiempo de infusión va a ser media hora. Todo Melphalan pasa en ese tiempo, ¿sí? La estabilidad va a ser de 90 minutos, por lo cual es muy importante acordar el horario con la gente de campana, ¿sí? Más que nada los pisos donde por ahí nos indican la medicación, no la abrimos, tardamos un rato en abrirla, y ya cuando la abrimos ya es tarde porque me la indicaron a las 12 y le quieren administrar 12 y un minuto, ¿sí? Es muy importante que coordinemos todo para que la campana lo traiga en el momento casi un ratito antes de que nosotros la vamos a administrar, ¿sí? Para evitar que esa medicación después la tengamos que desechar. Uno de los cuidados muy importantes, tenemos que chequear que tenga hidratación previa, ¿sí? Con solución fisiológica. Esto, por ejemplo, si un paciente lo hace de manera ambulatoria, tiene que tener 1000 mililitros previos, ¿sí? De solución fisiológica antes de administrar el Melphalan. Vamos a administrar aprepitan, ¿sí? Que nos ayuda a las náuseas y los vómitos, ¿sí? Ya vamos a ver la medicación de soporte y cuánto tiempo el paciente va a tomar este aprepitan. Muy importante que el paciente tome esta medicación, es muy emético, digamos, el medicamento. Por otro lado, la dexametasona hay que administrarla previa al Melphalan cada 12 horas por 4 dosis. Esta es otra recomendación de enfermería que tenemos que estar atentos, porque muchas veces nos indican la dexametasona y estamos 20 días dándole dexametasona a un paciente. Es muy importante que sean solamente 4 dosis, ¿sí? Y por otro lado, como el busulfán, hay que volver a colocar los heladitos o el hielo 25 minutos antes de la infusión y 30 minutos después, ¿sí? Bien. Después tenemos algunos esquemas que están combinados, ¿sí? Por un lado, el carboplatino y el atopósido. El carboplatino se va a administrar en el día -5, -4 y -3. Se va a diluir en solución fisiológica. El tiempo de infusión van a ser 2 horas. Y también requiere hiperhidratación cuando se administra el carboplatino, ¿sí? La infusión, y algo muy importante en el caso de que les toque hacer trasplante de médula ósea, es que la infusión de las células tiene que ser 72 horas posteriores a la administración del carboplatino, ¿sí? 72 horas exactas, no puede ser antes, ¿sí? Puede ser después de ese horario. En el caso del carboplatino y el tiotepa, se va a administrar en el día -9, -8 y -7, ¿sí? Se va a diluir en solución fisiológica, el tiempo de infusión van a ser 4 horas, y también pasa exactamente lo mismo, tienen que ser con 72 horas luego de la dosis del carboplatino. El tiotepa se va a diluir en solución fisiológica, el tiempo de infusión son 3 horas, a través de un filtro 0,2 micras, eso es algo también que tenemos que estar atentos, que sí o sí tenga esto. Y acá vienen muchos cuidados de enfermería que vamos a estar muy atentos. Por un lado, el baño a la hora, ¿sí? Y 6 a 8 horas posteriores de administrar el tiotepa, ¿sí? Por 24 horas, ¿sí? Vamos a cambiar la ropa de cama luego de cada baño. Vamos a curar el acceso venoso central, donde se debe realizar con solución fisiológica, si no vamos a utilizar la clorexidina en este caso, ¿sí? Y vamos a colocar gasa con cinta hipoalergénica. Por el proceso en el que recibe el tiotepa. Luego sí ya podemos retomar, ¿sí? Los cuidados que siempre realizamos en nuestros catéteres. El paciente no va a poder utilizar desodorantes o productos antitranspirantes, ¿sí? El cuidado, y tiene que tener mucho cuidado, principalmente en utilizar prendas largas, ¿sí? Que se busca que el paciente cuide su piel, más que nada, ¿sí? Es una medicación que puede tener lesiones, ¿sí? ¿Te quieres agregar algo más? Generalmente se usa mucho en pediátricos. Y cuando hacemos las curaciones, por ahí nos ha pasado que hay pacientitos que tienen la piel muy sensible o son muy chiquitos, entonces podemos usar las vendas Fester cuando se hagan las curaciones, entonces le ponen la gasita y para evitar esto de sacar parche o le puedes poner una hipoalergénica o directamente una venda Fester. Exacto. Les ayuda mucho. Hay que evitar, digamos, que este paciente se lesione la piel, es lo más importante en ese tipo de tratamiento, ¿sí? Bien. Perdón. Sí. Y los cuidados del cuidador también. Bueno. Del familiar. La persona, como al usarse mucho en pediátricos, siempre hay una mamá, un papá, el nene usa pañal y demás, entonces la persona que cuida a ese niño o ese paciente también debe usar guantes cuando manipule al paciente, cuando cambie el pañal, cuando lo bañe, cuando cambie la ropa de cama, y nosotros también. Y siempre la otra persona que está cuidando que use prendas largas. También esto para evitar el contacto porque tiene una alta eliminación a través de la piel. Entonces también muy importante. Bien. Bueno,
Eso es lo que equivale, digamos, el esquema de acondicionamiento propio del trasplante autólogo, ¿sí? Cualquiera de esas medicaciones van a ser utilizadas en nuestros pacientes que van a trasplantarse de células propias. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar medicación de soporte, que le decimos nosotros. Medicación que ayuda a que este estadio del paciente sea un poquito mejor, ¿sí? Por un lado, es muy importante tener la indicación de un protector gástrico, ya sea un omeprazol o ranitidina. Recordemos que si la administración de busulfán se hace ese día, el omeprazol, por ser un azol, no se puede administrar. Entonces, esos días el paciente va a tener ranitidina, ¿sí? Esto es muy importante que se haga antes, durante o después de la administración de la quimioterapia, según la indicación médica, ¿sí? Los cuidados de la mucosa van a estar relacionados con la nistatina, los buches de clorexidina, ¿sí? Y vamos a cuidar las fosas nasales con rifamicina o mupiroroxina, ¿sí? Yo ahí les dejo el cuadrito para que después lo vayamos leyendo, por ahí es bastante extenso, pero es importante, ¿no?, que los buches se hagan todos los días, a horarios, ¿sí? Recuerden que la nistatina se debe tragar, ¿sí? La clorexidina no. Y en el caso de la nitrofurazona, que es la crema que se va a colocar en la región anal luego de cada deposición, eso es una educación que nosotros le vamos a tener que hacer al paciente, porque es algo que se lo vamos a tener que dejar en la habitación, ¿sí? Bien, en el caso del control de peso, nosotros tenemos como norma y regla, normalmente nuestros pacientes tienen indicado furosemia según necesidad, desde el minuto 1 que ingresan al servicio, ¿sí? Y nosotros ante cualquier aumento de peso mayor a 2 kilos, nosotros avisamos al médico y realizamos esta furosemia, ¿sí? Es muy importante que nuestros pacientes no se sobrecarguen por la cantidad de medicación que van a tener, ¿sí? En el caso de antieméticos vamos a tener el ondansetron, ¿sí?, que debe ser indicado en cantidad de dosis. No podemos tener un paciente con un ondansetron prolongado por los 20, 15 días que esté, ¿sí? Es importante que sea durante el proceso de la administración del régimen y nada más. Y en el caso de la Prepitan, que les nombraba, ¿sí?, es un comprimido. Van a ver que cuando se los mandan de farmacia, esto es muy importante, esto viene en un comprimido que vienen tres pastillas en un mismo blister, ¿sí? Farmacia no nos lo va a dispensar separado por dosis, ¿sí? Porque viene un comprimido de 125 y 2 comprimidos de 80. El de 125 se da el primer día y después se dan los otros 2 de 80. Que es muy importante que cuando esa medicación llegue, nosotros la saquemos del casillero que se va a llevar la gente de farmacia al otro día, porque nos vamos a quedar sin esa medicación y es de altísimo costo, ¿sí? Entonces es muy difícil recuperarla después porque va a haber 2 comprimidos que van a andar sueltos por ahí que nadie sabe de qué. Siempre vienen los tres juntos. Siempre vienen los 3 juntos. Y les van a mandar una caja que dice Aprepitan con los 3 juntos. Entonces, por eso es muy importante sacar eso. Una vez que administramos el de 125, los 2 de 80 los guardamos en el casillero del paciente que está aparte, digamos, no el que se va a llevar la gente de farmacia. Eso es muy importante. Por día, atrás del blister te dice día 1, día 2 y día 3. Entonces no hay menos margen de error de darle un comprimido que no sea el de ese día. Claro. ¿Sí? Bien, el paciente que recibe el Falan se va a iniciar más o menos. Todo puede ser, pero bueno, si leemos el comprimido nos va a indicar qué día es, ¿sí? Que es importante que el paciente que recibe Melphalan se inicie el mismo día de la infusión, 30 minutos antes, y luego con 24 horas de diferencia en cada dos, ¿sí? Entonces es un comprimido diario, ¿bien? Dexametasona, 8 miligramos ampolla cada 12 horas, con esquemas de carboplatino, también se tiene que indicar el número de dosis. Con esquemas de Melphalan van a iniciar en el mismo día y se va a indicar un número de dosis de 4. Y con TBI se administran los días que el paciente vaya a TBI, ¿sí? ¿Saben qué es TBI? Bien, cuando el paciente va a rayos, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan, ya vamos a ver, porque el régimen de condicionamiento de algunos trasplantes requiere que los pacientes vayan a TBI. Por último, factores de crecimiento. Nosotros post-trasplante necesitamos que nuestros pacientes vuelvan a generar y a poner en marcha su médula, ¿sí? Entonces necesitamos administrar filgastrin, ¿sí? Que normalmente se administra una ampolla cada 24 horas desde el día +5. Entonces también, cuando se hacen todas las indicaciones médicas, es muy importante que esa medicación esté indicada en el día 5, es decir, desde el día del trasplante del día 5, ¿sí? Y ahí todos los días hasta que el paciente recupere sus valores hematológicos. Premedicación del trasplante. El día del trasplante nosotros ya tenemos que tener indicada la premedicación que se realiza 30 minutos antes de la infusión, ¿sí? Y la dosis obviamente va a ser dependiendo si el paciente va a ser pediátrico o adulto. Se administra difenhidramina y dipirona, en algunos casos paracetamol, en algunos casos hidrocortisona.
pero esos son casos como excepcionales, normalmente es DIFE y DIFE, ¿sí? Se puede repetir a las 6 horas, nos ha ocurrido que por ahí el trasplante es en un horario definido y por una razón X, que puede ser una situación del paciente, una situación del traslado de las células, algo externo, no se puede realizar el trasplante, pero nosotros ya hicimos la premedicación. Recuerden que esa premedicación va a durar ese tiempo, ¿sí? 6 horas, luego de eso lo tenemos que volver a repetir, ¿sí? Y el tiempo de duración, bueno, como les decía, son 6 horitas. ¿Estamos hasta ahí? Eso es trasplantes ¿Cuánto autónomos. dura aproximadamente La el infusión. tiempo? Sí. Normalmente depende de la cantidad de infusión que nosotros tengamos de cantidad, ¿sí? Cada trasplante tiene diferentes mililitros, ¿sí? Pero en general intentamos que no supere la hora. Eso es lo ideal, ¿sí? Nosotros tenemos en trasplantes que son frescos, no tenemos un tiempo delimitado, lo podemos pasar un tiempo, es más, ha sucedido que han habido reacciones, se ha detenido y se ha vuelto a infundir y por ahí demora mucho más. Lo ideal es que no se demore más de 4 horas, ¿no? Porque si no ya no le estaríamos pasando nada efectivo al paciente, ¿sí? Y en el caso de que sean criopreservados, es decir, que estuvieron congeladas las células, tienen 30 minutos para pasarlo luego de que se descongelaron. Luego de ese tiempo, si no se pasaron, se tiran, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido pasar algo porque ya no tiene la celularidad que nosotros necesitamos, ¿sí? Por eso es un cuidado muy importante en el caso de los chicos que hacen trasplante, del control horario, ¿sí? A la hora en la que yo infundo y a la hora que finalizo la infusión y la cantidad de mililitros que yo voy a administrar, ¿sí? Seguramente si a alguno le toca pasar por el área de trasplante, cuando se produce un trasplante, los chicos llenan una plantilla donde se explicita todo esto, ¿sí? La cantidad de mililitros, a la hora que inició, a la hora que finalizó y si hubo algún tipo de reacción dentro del proceso, ¿sí? Bien, vamos con los esquemas de acondicionamiento en trasplantes halogénicos. El esquema, hay varios esquemas que son similares, como el busulfán, el etopósido, la carmustina, el melfalán y el tiotepa, que se manejan exactamente igual, ¿sí? Que en el trasplante autólogo. Y estos son como las excepciones, ¿sí? En el caso del trasplante halogénico tenemos la ciclofosfamida, que también es muy usada en los pisos, como parte de la inducción de alguno de los pacientes. Esta ciclo se infunde en 2 horas en solución fisiológica de 250 mililitros. Que es importante cuando se administra la ciclofosfamida, que cada 12 horas se inicia a las 8 horas de iniciar la ciclofosfamida por 4 dosis furosemida, ¿sí? Es muy importante que el paciente elimine esta medicación, ¿sí? Y por consecuencia requerimos una hiperhidratación desde 8 horas antes, ¿sí? Para que justamente se haga este ciclo y esta medicación no quede retenida en los riñones de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Sí? Por eso no necesita misma. Cuando es pre-trasplante, siempre las dosis son menores a 1200, siempre son muy bajitas. Entonces, siempre que la ciclofosfamida sea pre-trasplante, no va a necesitar hiperhidratación, no va a necesitar MES ni tampoco va a necesitar furo. Pero si la ciclofosfamida es post-trasplante, la dosis es muchísimo más alta, entonces ahí sí o sí va a necesitar MESNA en los rescates que se hacen a las 0, a las 4 y a las 8 horas, la infusión continua y va a necesitar hiperhidratación, furosemida. Pero si no la tienen es porque la dosis es muy baja. Bien, hablando del MESNA, el MESNA se va a administrar previo a ciclofosfamida, ¿sí? En una infusión de 30 minutos previo al ciclo y la dilución es en 100 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? Después tenemos el MESNA que se administra a las 0, a las 4 y a las 8 horas de administrar el ciclo, en 30 minutos de solución fisiológica, mililitros, perdón, de solución fisiológica para evitar náuseas en el paciente, ¿sí? Y tenemos el MESNA en infusión continua, que es una infusión de 24 horas y la dilución es de 500 mililitros, ¿sí? La cantidad de MESNA es consecuencia de la cantidad de ciclofosfamida que nosotros vamos a administrar, ¿sí? Eso va a ser por indicación, van a poder tener este MESNA previo, es una opción, el MESNA en las 0, a las 4 y a las 8 horas, o el MESNA en infusión continua. Son las 3 opciones donde nosotros la vamos a administrar, ¿sí? La timoglobulina, el MESNA, sí, cuando hay rescate, sí, siempre diluida. Lo ideal es diluida porque da muchas náuseas, ¿sí? Y lento. Eso es lo más importante, ¿sí? La timoglobulina, antes de administrar timoglobulina, vamos a premedicar al paciente, ¿sí? Con dipirona, con difenidramina y metilprednisolona, ¿sí? La dilución de esta timoglobulina va a ser en 250 de solución fisiológica y esto lo vamos a hacer de manera paulatina, ¿sí?
La primera infusión se va a hacer en 9 horas para valorar la tolerancia, ¿sí? La primera media hora lo vamos a poner a 15 mililitros hora, la segunda media hora a los 30 mililitros hora, la tercera media hora a los 42, y las siguientes administraciones van a iniciar todas a 42 mililitros hora y se va a infundir en 6 horas, ¿sí? Esto es muy importante que este algoritmo se lleve a rajatabla para evitar cualquier reacción de nuestros pacientes, ¿sí? La timoglobulina es una medicación que nos ha dado muchas reacciones dentro del área, más allá de tener en cuenta este algoritmo, ¿sí? Por eso, con más razón, tenemos que hacer este escalonamiento en los mililitros hora, ¿sí? Y se administra obviamente por cefreseño y con un perfus de 0,2 micras que ya viene desde Campana. Bueno, en el caso de pacientes pediátricos hay algunas excepciones como el etopósito en altas dosis, ¿sí? Es una medicación que se va a administrar en una dosis, como dice el palabra, justamente alta, ¿sí? Entonces hay muchas posibilidades de que esa medicación precipite, ¿sí? Entonces hay cosas de enfermería que tenemos que tener muy en cuenta. Por un lado, que esté diluido en solución fisiológica. Por otro lado, que el tiempo de infusión va a ser de 4 horas, ¿sí? Y se va a infundir en macrogoteo. ¿Por qué no se infunde en freseño? Justamente porque al haber el cassette, al apretar el set freseño, tenemos más posibilidades de que esto se cristalice y se precipite, ¿sí? Vamos a evitar movimientos bruscos, ya que tiene más riesgo de precipitar. Van a ver que la gente de Campana lo trae en el momento en el que nosotros lo vamos a administrar, como si fuera una bomba, literal, despacito, la deja y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo para administrarlo, ¿sí? Si nosotros tenemos estos movimientos bruscos, hay más posibilidades de esta precipitación, ¿sí? Por eso hay que coordinar muy bien el horario en el que nosotros lo vamos a administrar. Muchas veces esto que les digo de coordinar el horario es porque el horario que está indicado una medicación muchas veces puede estar sujeto a situaciones del paciente, de la enfermera, del entorno del médico, de lo que sea. Entonces es muy importante que si ustedes tienen esta medicación, me comunico con Campana para asegurarle que a las 12, como está indicado, yo voy a infundir esa medicación. Si lo voy a hacer en otro horario, por alguna razón, llamo a Campana y doy aviso, ¿sí? Bien. Por último, tenemos la... Consultan a ustedes antes de preparar. Sí. Sí, normalmente cuando son estas medicaciones que saben que son muy críticas, ¿sí? Como por ejemplo el latopósido, siempre nos llaman, ¿sí? Y nos consultan si ya estamos disponibles, libres, esperando el letopósido para recibirlo, todo, ¿sí? Pero bueno, muchas veces, a veces no se cuenta con el personal de Campana entrenado y no se hace, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso muy atentos, ¿sí? A eso. Por último, se hace la pentamidina, que en algunos momentos se hizo nebulizada. Puede ocurrir que la sigamos haciendo por alguna situación particular del paciente. En el caso que se haga nebulizada, ¿sí? Se utiliza un nebulizador ultrasónico que solamente está disponible en el área de trasplante, así que si la necesitan nos tienen que llamar a nosotros y nosotros se lo entregamos, ¿sí? Esa pentamidina se va a hacer en la habitación del paciente, preferentemente que el paciente esté solo, ¿sí? Se va a premedicar 30 minutos antes con salbutamol y budesonide, ¿sí? Y se va a hacer nebulizada. Creo que la infusión tarda nada. 20 minutos. En el caso de que se haga endovenosa, se diluye en 250 mililitros de solución de dextrosa al 5%, la infusión va a tardar 30 minutos y también se hace una premedicación con ondansetron, 90 minutos, sí. Ondansetron y cetiricina, ¿sí? Creo que nada más. Y ahora vamos a hablar de la famosa radioterapia, ¿sí? Hay algunos pacientes con trasplantes halogénicos que requieren de radioterapia aparte del esquema de acondicionamiento que les nombre, ¿sí? Que es importante que dentro de las indicaciones tengamos que esté hiperhidratado el paciente, ¿sí? Y que tenga la dexametasona previo a la radioterapia. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? En esos días que el paciente va a radioterapia es muy importante que lavar muy suave la piel, evitar frotar, evitar que el paciente se pase esponja, solamente que corre el agua, ¿sí? Es lo ideal, ¿sí? Y va a tener que realizar el secado con golpes y no en la arrastre, ¿sí? Evitar obviamente borrar y despegar las marcas. Cuando van los pacientes a radioterapia normalmente tienen unas cruces, ¿sí? Que indican dónde se va a realizar esa radioterapia. Hay que evitar que eso se borre, ¿sí? Porque es ideal que siempre se haga en el mismo lugar, ¿sí? No se modifique el espacio. Muy importante utilizar jabones neutros e hidratantes, nada de jabones súper perfumados, invasivos y demás, porque obviamente tenemos más riesgo de lesiones en los pacientes. No van a poder utilizar jabones, desodorantes, alguna crema que contenga alcohol, ¿sí? Porque va a producir irritación y resecamiento en la piel.
Y por último, obviamente que vamos a cuidar esa zona puntualmente donde se van a realizar los rayos, ¿sí? Muy importante que nosotros observemos, que no haya lesiones, que no haya sangrado, no haya laceraciones, nada de eso para que el paciente pueda ir bien. Es muy importante que el paciente se hidrate la piel, sí, pero con cremas con vitamina A que no sean corrosivas. Bien. Hay que tener el área de tratamiento limpia y seca, haciendo principalmente hincapié en los pliegues. Dependiendo de dónde se encuentre la tumoración del paciente, hay lugares muy particulares, como la ingle. Si el paciente presenta un abdomen abundante, suele haber algunos pliegues que pueden lesionarse mucho más, ¿sí? Entonces hay que evitar que ahí se junte la humedad. Hay que evitar la luz solar, sobre todo en el área tratada. La piel está especialmente sensible por los rayos, ¿sí? Por lo cual, si nosotros nos exponemos al sol, tenemos mucho más riesgo a generar lesiones, ¿sí? Por eso es que se aconseja que estos pacientes que recibieron radioterapia, por un año no tengan exposición directa al sol, ¿sí? Obviamente vamos a evitar todo lo que es golpes y heridas, ni hablar que nuestros pacientes normalmente tienen un nivel hematológico bajo, entonces tienen mucho más riesgo a sangrar o a lastimarse. ¿Qué es lo importante dentro de la ropa? Que la ropa sea cómoda, suave, de algodón, no jean, nada de ropa que pueda lastimarla al paciente o esté incómodo, ¿sí? Es muy importante que esté holgada, evitar el contacto de la ropa con el sitio donde se realiza los rayos para evitar, obviamente, lesiones por roce. Bien, dentro del área de trasplante nuestros pacientes van a radioterapia, pero puede ocurrir que en otros lados se tenga que hacer este traslado. ¿Cómo va a ser el traslado? Es importante primero que exista una indicación médica. Esta indicación tiene que estar escrita en Cardex, ¿sí? Normalmente aparece como TBI y en la fecha del día en la que van, 1, 2, 3, 4 días, los que sean, ¿sí? Por otro lado, se tiene que hacer la solicitud del turno y el traslado, que eso normalmente se ocupa la gente de secretariado, nosotros no nos deberíamos ocupar, ¿sí? Y las intervenciones de enfermería, que les decía, esto de la higiene del paciente y cómo va a ir. ¿Qué es lo importante? Previo al traslado del paciente, nosotros vamos a hacer la medicación, la administración de la medicación, en este caso la dexametasona, ¿sí? Vamos a desconectar al paciente, ningún paciente que vaya a rayos va conectado, ¿sí? Tenemos que desconectar el catéter, obviamente para iniciarlo, y el paciente se va, ¿sí? A su regreso lo vamos a volver a conectar, ¿sí? Vamos a valorar al paciente, vamos a hacer el control de signos vitales y le vamos a consultar al paciente si ha hecho la firma del consentimiento respecto a la radioterapia, que normalmente lo hacen previo a su internación, ¿sí? Pero es muy importante que chequemos esa información. ¿Qué es muy importante de esto? La gente de radioterapia, perdón, de los traslados va a ingresar por guardia, ¿sí? Entonces es muy importante que el guardia de seguridad se comunique con nosotros para dar aviso de que una ambulancia va a retirar a nuestro paciente, ya sea en el piso o en el área de trasplante, donde esté, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros ya lo tengamos listo a nuestro paciente. En el caso del área de trasplante, nuestro paciente va a salir con bata, bota y barbijo N95. Recuerden que en la última clase habíamos visto que en algunas áreas el paciente puede ir con barbijo quirúrgico y a otras con N95. Siempre que sea exterior, tiene que ser con N95, ¿sí? Entonces, sí o sí el paciente tiene que ir de esta manera. Se lo entregamos al camillero, obviamente previa triangulación de datos, y el paciente se retira a TBI. Esta TBI puede demorar 2, 3 horas, 4, 5. Eso va a depender de cada paciente, de la demora que tenga el centro, de la demora que tenga el traslado también, ¿sí? Normalmente nuestros pacientes suelen tener 2 dosis de TBI diarias, es decir, van a la mañana y van a la tarde nuevamente. Entonces, cuando el paciente regresa, nosotros tenemos que sí o sí volver a conectar al paciente, hiperhidratarlo, ¿sí? Desconectarlo y volverlo a enviar al lugar, ¿sí? Es muy importante que esa hiperhidratación se dé por este riesgo de lesiones que tiene el paciente, ¿sí? Bien, al regreso del paciente vamos a valorarlo, vamos a conectar el catéter como les decía. En el caso de que se requiera una muestra de sangre por algún motivo, muchas veces los pacientes están muy temprano y no le sacaron sangre, la sangre de la mañana, ¿sí? Entonces se la sacamos al regreso, ¿sí? Vamos a educar al paciente sobre el cuidado de la piel, sobre el baño. Recuerden que cuando el paciente vuelve se tiene que bañar, ¿sí? Cuidarse mucho la piel. Vamos a solicitar la dieta para que el paciente que seguramente no desayunó, o si desayunó, recuerden que por ahí muchos sabemos el horario en el que va a ir, ¿no? Siempre consultarle al médico, el médico sabe más o menos el horario en donde va, el horario en el que va a ir, entonces nosotros podemos
llama a la cocina y avisarle que le envíen el desayuno previo, ¿sí? Para que el paciente no se vaya en ayunas. Y lo mismo respecto al almuerzo, para que el paciente entre una dosis y la otra pueda ya haber ido a almorzar. Muchos de ellos vienen bastante descompuestos o en malestar, entonces, bueno, no suelen almorzar, pero sí es importante estar atento a esos signos y síntomas para poder hacer medicación de soporte y que el paciente pueda ir en condiciones de su segunda dosis. ¿Sí? Bien. Por último, el esquema de medicación de soporte es similar al que teníamos con respecto al trasplante autólogo. Vamos a necesitar la protección gástrica, el cuidado de la mucosa, el control de peso, exactamente igual. Y en este caso vamos a necesitar la profilaxis fúngica, ¿sí? Todos nuestros pacientes van a tener indicado o fluconazol, o voriconazol, o cafofungin, ¿sí? Esto va a ser indistinto en relación a la situación del paciente en particular, ¿sí? Puede ser una o la otra, ¿sí? Siempre se tiene que administrar alejado de las comidas. En el caso de profilaxis BOD, se administra el ácido ursodesoxicólico, como les dije al comienzo, ¿sí? Se debe iniciar con el acondicionamiento y hasta 3 meses posteriores al trasplante. O sea que es una medicación que el paciente va a tener que saber manejar en su casa. En el caso de los antieméticos, es exactamente igual, ondansetron, el aprepitan y la dexametasona. El factor de crecimiento, que va a ser al día 5 también, la ampollita de filgastrin, y la premedicación para el trasplante, que es exactamente lo mismo que hacemos con un trasplante autólogo, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Los agoté? ¿Alguna duda, algo que les haya quedado pendiente? Por ahí es bastante dificultoso, tedioso, ¿sí? Porque uno tiene que estar atento a muchas cosas, a la infusión, a la dilución, al tiempo, al perfus, ¿sí? Pero bueno, por ahí cuando uno lo tiene todo el tiempo, por ahí hay cosas que ya se hacen mucho más habituales. Sí, es importante que por ahí esto lo podamos tener en una tabla. Esta clase, recuerden que va a estar subida al aula virtual, podemos hacer alguna tabla para que ustedes tengan a mano cuando se les hace una indicación, chequearla, ¿sí? Poder ver, ¿sí? Exacto, si está bien indicada, esto que les pasa muchas veces, no sabemos si está bien o está mal. Sí, es muy importante, recuerden, yo tengo indicado una quimio, siempre tengo que tener un protector gástrico y un antiemético, siempre. ¿Sí? Eso, hay cosas que es como sí o sí, ¿sí? Por ahí. ¿Cuentas con tablas? Sí, nosotros tenemos, sí, dentro del servicio tenemos un sistema que es un dossier, que tenemos todas las medicaciones y dentro de ahí tenemos todo cómo se administran y demás para poder consultar en el caso que tengamos dudas, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces que por ahí nos traen una medicación que suponemos que va en solución fisiológica y cuando vemos la tabla se puede administrar también en dextrosa, entonces bueno, o el tiempo de infusión está mal colocado, muchas veces las indicaciones médicas pueden estar erróneas y es muy importante estar atentos a eso, ¿sí? Entonces bueno, nada, para que tengan mucha atención en esas cosas, cualquier cosa, duda que surjan con las quimios, siempre se pueden comunicar con nosotros, el hospital de día, como les digo, tenemos disponibles estas tablas, también se las podemos compartir a las jefas para que las tengan a mano por cualquier eventualidad. Exacto, más que nada cuando, sí, para que la tengan como, exacto, como consulta. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien. Dos cosas. Una, la citarabina. Ayer me tocó colocar, no la coloqué yo, sino que empezamos con el, ¿cómo se llama esta quimio que va 50 y 50? No me acuerdo en este momento. Rituximab. Al rituximab. Y después venía una carga de fisio con potasio y magnesio a pasar en 2 horas. La pregunta es esta. Tiene que porque yo le pregunté a la doctora, pero me quedé siempre con la duda. Tiene que como es por una vía periférica, tiene que terminar la carga y ahí empezar la citarabina, o es por la cuestión de que es una vía periférica y no se puede. ¿Se entiende más o menos lo que quiero preguntar? Si vos tuvieses, Ale, una vía central o un catéter Cook o una vía que te permita pasar todo en paralelo sin que pierdas esa vía, la puedes pasar a la carga casi en paralelo a la quimio. Pero si tenés una vía periférica y vos ves que ese paciente tiene difícil acceso, prioriza una y después andas con la otra. No hay problema en precipitar, porque no te va a precipitar ni cristalizar ninguna. Pero si tenés una periférica, prioriza una y seguir con la otra. Pero si tuvieses una vía central, puedes pasar las dos juntas. No pasa. Ahí está. Porque me había quedado esa duda ayer, ¿viste? Digo, se va corriendo, venía más tarde, qué sé yo, y digo, bueno, pero bueno, ahí está, no le hace nada, digamos,
si fuera un catéter, una vía central que pasen las dos juntas, en cambio con una vía periférica, que aparte el catéter no es tan grande, y o sea, primero paso la carga y después la citarabina. Exacto, sí, así Bien, es. bien. Y estaría bueno también un esquemita, así como lo que estaba diciendo, más o menos para saber en cada Bueno, fisio. yo después se los paso, lo tengo, lo tengo. Ujú. Así Dale, lo tiene. gracias. Si está dividido, obviamente, trasplante autólogo y halogénico, por ahí puede llegar a tener algunas modificaciones en el caso, por ejemplo, las chicas que tienen procesos de inducción y demás en las dosis y eso, porque bueno, obviamente que cada tratamiento se adapta a la situación clínica del paciente y en ese momento capaz que recién está en una inducción el paciente, pero los cuidados normalmente de la medicación es exactamente la misma. Así que, bueno, Exactamente, los sí. compartimos como para que ustedes lo puedan tener a mano, ¿sí? Dale, gracias. No sé si en el chat hay alguien que tenga dudas, algo. Agregar el tema de lo positivo del servicio con el tema de la pentomina, hubo muchas menos reacciones con el tema endovenoso que inhalada, inhalada, vómito, náusea, entonces se tenía que parar, hacer una medicación y volver, o a veces directamente no la Sí, no la toleran los pacientes, se sienten como ahogados muchas veces. Entonces estuvo bueno, digamos, esta variación endovenosa. Ya en el resto del mundo se hace de esa manera, así que nos sumamos al resto del mundo para hacerla de la misma manera, porque sí, por ahí hay pacientes que no tuvieron muy buena tolerancia, ni hablar la dificultad de por ahí algunos insumos que necesitamos para esa medicación, ¿sí? Pero no quita que pueda haber una indicación cada tanto de que sea nebulizada, ¿sí? Por ahí al saber esta información, ustedes también pueden sugerir que esa medicación no se haga nebulizada, ¿sí? Y tal vez no la conoce el médico que se puede hacer endovenosa, ¿sí? Pero si es nebuliza, tiene que estar solo. Tiene que estar Y tiene solito. que ser con él. Con el nebulizador ultrasónico que tenemos solamente en el servicio, si no es con cualquiera. Pero se usa, sí, hemos tenido. Claro, sí, sí, sí. No, lo tenemos disponible, pero bueno, es más frecuente ahora hacerlo endovenoso y mucho más efectivo, como dice Anita. Claro, generalmente esa de las nebulizaciones, cuando tiene el paciente, se les llama a ustedes para que vayan y Exacto. ustedes los colocan. Sí, porque el nebulizador hay que prenderlo a cada ratito, porque se tiene que terminar todo el líquido, ¿sí? Muchas veces se apaga porque es un nebulizador en realidad que debería ser utilizado para una nebulización común, digamos, de casa, ¿sí? Sí, Entonces, sí. por eso es necesario que estemos ahí atentos a administrarlo. ¿Vos, Ele, tenés algo? No, que no sé, no había escuchado entonces la última pregunta. Ah, listo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algo que les haya quedado pendiente? Pero para que digas ahí que te escucho más mejor en el Zoom. Sí. Que hay una colega que no tiene nombre completo en el chat. Ok. Está como Cintia ahí. Ok. Cintia Rojas. Cintia Rojas. Ok. Preguntarle, pero ella. Bueno. Para que le mande por el chat preguntas. Cintia, ¿cómo parece? La otra era la. Así que. Cintia iPhone, que nos ponga el apellido para poder registrar la asistencia. Sí, algo muy importante, recuerden que nos seguimos juntando los martes y los jueves, 10:30, acá puede ser acá, exacto, por el mismo canal, puede ser acá, o en el aula C, o obviamente por Zoom. Los seguimos invitando, la próxima clase va a ser la infusión de células, ¿sí? Vamos a ver si podemos mostrarles un videíto de cómo se infunde, por ahí muchas veces no se dan idea de cómo hacemos un trasplante de médula, y está bueno que por ahí lo vean, aunque sea un resumen, y vamos a ver todo, ¿no? Cuándo se indica, por qué se indica, cómo es el proceso y el post-trasplante de eso, ¿sí? Así que bueno, los seguimos invitando, saber que ya está habilitada el aula virtual, ¿sí? Creo que les compartimos ya los links, se los vamos a volver a compartir ahora, donde ya está subida las primeras 2 clases con sus cuestionarios. No se demoren en hacerlas, ni entrar, ni leerlas, ni resolver los cuestionarios, porque son muchas clases, son 17 si no me equivoco, así que son 17 cuestionarios que van a tener que responder, así que mejor hacerlo en cómodas cuotas, para no correr después al final, y el certificado se les va a otorgar una vez que finalice todo el programa de capacitación, ¿sí? Bueno, muy bien. Cualquier cosa, duda, nos avisa. Gracias.